Bienvenidos a Semilla, un domingo más que estamos juntos. Gracias a Dios que nos permite reunirnos y celebrar inclusive a la distancia. Somos una comunidad multigeneracional, apasionados por seguir a Jesús, equipándonos en su palabra y sumándonos a la restauración del mundo. Y qué mejor momento que este para que eso se haga cada vez más realidad. Estudiamos la Biblia capítulo a capítulo y versículo a versículo sin saltarnos nada. Eso es algo de lo que nos distingue como iglesia. Si hoy estás con nosotros por primera vez, nos encantaría conocerte, nos encantaría ponernos en contacto con vos. Así que te agradeceríamos que nos mandes un mensaje al 8456-9797 para así también poder orar por vos y poder darte seguimiento. Estamos muy emocionados porque pronto tendremos nuestras reuniones presenciales. Así que estén atentos a toda la información que vamos a estar compartiendo. Y quiero invitarte a que disfrutes de este tiempo de adoración. Sé que no estamos juntos, pero puedes hacer de tu sala, de tu cuarto, este lugar donde la presencia de Dios nos llene y adoremos juntos. Buenos días, familia. Otro domingo más para adorar a Dios. Es un privilegio el que tenemos, aunque sea virtualmente, siempre cerca. Vamos a poner este momento en las manos de Dios. Inclinamos nuestros rostros. Gracias, Dios, por darnos este momento, porque la iglesia es más allá de un edificio, porque podemos adorarte donde quiera que estemos, porque nos has dado esa promesa de paz y de fe, Señor. En los momentos duros siempre estás con nosotros y eso es lo que cantaremos esta mañana.
estarás. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Y más y más y mucho más, satisfaces y llenas mi corazón. Y no tengo que tener ningún temor, por siempre estarás, por siempre estarás. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Vida o muerte, confiado estoy y protegido por su gran amor. Mi deuda pagó y nada separa mi corazón de su amor. En vida o muerte, en vida o muerte, confiado estoy y protegido por su gran amor. Mi deuda pagó y nada separa mi corazón de su amor. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. Tu amor no se irá, no se rendirá, no se cansa de mí. La tierra
nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Te amamos, cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Y Cristo te amamos, cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 5 y 6 dice así: hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Señor, este texto es directo a nuestro corazón porque habla de esta preciosa diversidad que tenemos como cuerpo, en que todos somos diferentes, pero todos tenemos una función que tú nos das específica, Señor. Y en tiempos como estos, quiero pedirte con todo mi corazón, Padre, que nos sea más evidente en nosotros ese perfecto acomodo que tienes. Porque servimos a un solo Dios y eres el que acomoda todas las cosas perfectamente, Señor. Y en medio de esa función que nos has dado como iglesia, Padre, hoy queremos venir y pedirte por nuestro país, pedirte por el mundo en medio de este tiempo de pandemia. Señor, que cada día las personas empiecen a despertar espiritualmente, rindiéndose por completo a ti. Que nuestro país, Señor, empecemos a escuchar historias tras historia de la función de la iglesia perfectamente acomodada, pero asumiendo su responsabilidad, Señor, llevando tu buena noticia, Padre. Pedimos, Señor, por nuestros gobernantes que todos los días tienen que tomar decisiones cruciales para balancear nuestra economía, para proteger al pueblo, Señor. Tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, Señor. Así que, Señor, clamamos para que los llenes de esa sabiduría que solo tú sabes dar y que solo tú puedes dar, Padre. Y, Señor, que nosotros como iglesia estemos más unidos, que estemos bien acomodados, Señor. Y, Señor, oramos para que en todo esto que viene ahora como iglesia, con el inicio de nuestras reuniones presenciales, Señor, nos guíes en todo este proceso, Señor. Oramos por nuestras finanzas. Siempre eres fiel y esta es tu iglesia y eres tú el que la sostiene, Señor. Pero pedimos que todas esas ofrendas voluntarias que venimos y presentamos, esas ofrendas de adoración, primero, que vengan de un corazón sincero y que sea un olor fragante para ti, Jesús. Y segundo, que los encargados de administrar estos recursos, Señor, lo hagan de la manera correcta, que nunca seamos guiados por sabiduría humana, sino que seamos guiados solamente por tu mano poderosa, Señor. Esto lo pedimos en tu nombre. Y juntos como familia terminamos diciendo amén y amén. Familia, quiero aprovechar para invitarte a que recordarte que si necesitas
que oremos por vos. Envíanos tus peticiones al celular de Semilla, al 8854-1717. Y también invitarte a que tomes nota de las actividades que tenemos para esta semana. Bienvenidos a Semilla. Somos una comunidad multigeneracional apasionada por seguir a Jesús, equipándonos en su palabra y sumándonos a la restauración del mundo. Estudiamos la Biblia, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Desarrollamos series temáticas basadas 100% en la Biblia. Te recordamos que en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter encontrarás la información de nuestras celebraciones, actividades especiales y de todo lo que sucede en nuestra comunidad. La lección de Club Semilla estará disponible en nuestro canal de YouTube después de que finalice la celebración de domingo. Así nuestros niños continuarán aprendiendo más sobre Jesús y la Biblia desde sus casas. Los chicos preadolescentes de 10 a 12 años y colegiales entre 13 y 17 años están teniendo reuniones por Zoom. Les invitamos a involucrar a sus hijos, disfrutarán en comunidad y seguirán creciendo en la palabra de Dios. Los jóvenes entre 18 y 29 años continúan teniendo su reunión virtual por Zoom cada martes a partir de las 7 de la noche. Conéctate y sé parte del fascinante estudio sobre el libro de Lucas. Todos los viernes a las 6 de la tarde estamos teniendo un tiempo de lectura de la Biblia. Acompáñanos por Zoom. Entre semana continuamos con nuestros grupos pequeños de Semilla en Casa de manera virtual, donde estudiamos juntos a mayor profundidad con preguntas inductivas los textos predicados cada domingo. Este es un espacio ideal para hacer comunidad. Si deseas más información e integrarte, podés comunicarte con Sufallas al 8851-6192. Mujeres. Nuestra serie virtual de Mujeres para Mujeres es un espacio en donde estaremos compartiendo blogs los días martes y los videoblogs los días sábados. Continuemos creciendo juntas desde casa. Te invitamos a ser parte de nuestra celebración entre semana de cada miércoles por nuestro canal de YouTube a partir de las 8 de la noche. Estamos con la serie La Supremacía del Salvador sobre el libro de Hebreos. Nuestro equipo de Semilla Orando está esperando nuestras peticiones de oración y con mucho amor y dedicación están dispuestos a orar e interceder por vos. Envíanos tus peticiones de oración por un mensaje de WhatsApp al cel de Semilla. Te invitamos a continuar donando las canastas básicas de la Pulpería de Acción Semilla para continuar bendiciendo a familias de nuestra comunidad y a otros que están en necesidad. Para más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales o con Daniel y Ana Laura. Si has hecho de Semilla tu casa, podés dar tu diezmo y tus ofrendas por transferencia electrónica a nuestras cuentas bancarias. Entiendo que dar con alegría y ser generosos con la obra de Dios es una reacción de obediencia y de adoración a nuestro Dios para extender su reino. Recordá que de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. estaremos atendiendo por nuestro chat de WhatsApp todas tus dudas o consultas. Por favor, no dejes de escribir a nuestro celular 8456-9797. Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y estamos aquí un domingo más celebrando a Jesús en nuestras vidas. Hoy estamos en el capítulo 28 del libro de Éxodo y pues es emocionante para mí porque lo que en un principio pensé que iba a ser un capítulo tal vez un poco tedioso y largo acerca de cómo están hechas las ropas de Aarón, el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, se convirtió realmente en un aprendizaje hermoso para mí, en el que he entendido lo que hemos visto hasta ahora y en el que he podido hacer una reflexión acerca de cómo debo de vivir mi vida y cómo debemos todos vivir nuestra vida en el servicio de Cristo. He titulado la enseñanza del día de hoy Ponete la camiseta, y eso en el sentido de si estamos verdaderamente dispuestos o no a, como decimos aquí en Costa Rica, ponernos la chema y salir a la calle a hacer el trabajo que tenemos que hacer por Jesús. ¿Les parece si oramos y luego comenzamos? Padre Santo, te quiero dar gracias por este servicio, te doy gracias por la iglesia
Y gracias por tu palabra, que es suficiente y es todo lo que necesitamos. Por favor, Padre Santo, no permitas que yo sea un obstáculo para la enseñanza que tú tienes preparado para nosotros hoy. Y te doy gracias por que nos has dado tus enseñanzas a través de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, es interesante cómo, y recuerdo cuando apenas acababa de conocer a Cristo, oí por primera vez que todas las escrituras, es un versículo que nos gusta mucho, que todas las escrituras son relevantes, que todas las escrituras son útiles. Pero viendo para atrás en ese momento, yo me preguntaba, cuando leía, recuerdo la primera vez que leí la Biblia completa, y recuerdo llegar a este capítulo, inclusive el capítulo anterior y el capítulo que nos enseñó Jimito, el capítulo que nos enseñó Daniel, acerca de todas las decoraciones del templo y todo esto, y recuerdo en ese momento pensar, bueno, ¿cómo es esto útil? ¿O cómo es esto relevante para mi vida en ese momento? Porque la verdad parecía algo súper lejano, fuera de lugar, y hoy nos vamos a dar cuenta cómo esta vestimenta que usa Aarón como sacerdote de Israel, esto es relevante para él y para el pueblo de Israel en ese momento cuando esto ocurrió, como lo es para nosotros el día de hoy. Y como viene a iluminar de una manera espectacular el mandamiento acerca de no usar el nombre de Dios en vano. Bueno, esto comienza con, tal vez la pregunta que me hice fue, ¿qué espera Dios de mí? ¿O qué es lo que yo quiero hacer para Dios, para complacerlo, para que Él esté contento conmigo? Yo no sé si eso se puede decir ni siquiera, pero ¿cómo puedo hacer yo para que Dios se sienta satisfecho y feliz de lo que yo estoy haciendo por Él en la tierra? Yo sé que Él no necesita nada de mí, pero esas son preguntas que yo me hago. ¿Les parece si empezamos a leer y vamos poco a poco? Es Éxodo, el capítulo 28, y comenzamos en el versículo 1. Esto trata acerca de las vestiduras para los sacerdotes. Dice así. Versículo 1. Manda a llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abihu, Eliezer e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para los hermanos de Aarón, para tu hermano Aarón, y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirven como sacerdotes. Entonces, lo primero que vemos aquí es cómo el sacerdocio en un principio no se ganaba con esfuerzo ni con mérito. Dios decide que Aarón sea el sacerdote para servirlo a él y de alguna manera también para servir a los israelitas como un mediador ante él, y decide que esto va a ser algo que va a llevar esta familia en su sangre. Los hijos de Aarón y los levitas después de esta misma tribu son los encargados de estos, de manera de que no va a haber un meritazgo, ni va a haber alguien que va a poder señalar y escoger quién es el que va a tener esta tarea. Es interesante ver al principio cómo Dios pide que hábiles artesanos sean los que lo construyen, y Él mismo les dice que Él los ha llenado con el espíritu de la sabiduría. Entonces podemos ver cómo hasta algo sencillo, manual, cualquier trabajo que nosotros hagamos, cualquier artesanía o trabajo que tengamos que hacer en cualquier ámbito de la vida a la que nosotros nos dediquemos, cualquier servicio práctico o manual definitivamente requiere del Espíritu Santo y definitivamente requiere de una sabiduría espiritual de Dios para con nosotros. Continuamos leyendo. Versículo 5. Por cierto, no les dije, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente por si tienen sus Biblias digitales. Versículo 5. Dice así:
Por lo tanto, dales tela de lino fino, hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Los artesanos deberán hacer el efod de lino, de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Constará de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales, lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Esto es como un adorno, como una vestidura, como un delantal. Toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de las tribus de Israel, 6 nombres en cada piedra, dispuestas según el orden de nacimiento de los hijos de Israel. Estas eran piedras que iban sobre los hombros. 6 nombres en cada piedra, dispuestos según el orden de nacimiento de los hijos de Israel. Graba estos nombres en las 2 piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello. Esto es importante y quiero que lo guarden en su cabeza, como esta instrucción de Dios viene a que cada una de estas cosas sea hecha como si hacía un sello. ¿Qué es un sello? Bueno, ¿han visto alguna película de la antigüedad donde el rey escribió una carta y echaba cera roja, generalmente en las películas, derretida, y tenía un anillo o un sello con el que marcaba esto como suyo? Bueno, esa misma arte o ese mismo estilo de diseño y de utilidad es lo que Dios está pidiendo que se haga. Continúo leyendo. Dice: luego incrusta las piedras en monturas de filigrana de oro. Sujeta las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Y esto es importante. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente ante el Señor. Elaborará las monturas de filigrana de oro, luego trenza 2 cordones de oro puro y sujétalos a las monturas de filigrana sobre las hombreras del efod. Entonces, en esta frase se dice que Aarón va a llevar estos nombres. Y esto es importante porque quiero que vayamos pensando en esta idea. Un nombre es algo que se dice, pero en el traje del sumo sacerdote, o sea, quiero decir, un nombre es una palabra, pero en el traje del sumo sacerdote, el sacerdote lo llevaba, lo cargaba. Físicamente él estaba cargando el nombre de estas tribus de Israel como un recordatorio de Dios. Y en este efod, que esencialmente, como les decía, era un delantal, era algo muy distinguido porque estaba hecho con la misma tela y con la misma vestimenta con que todos los sacerdotes y los reyes de esa era vivían. Quiero que vayamos pensando cómo Dios, al momento de hacer el templo, está recreando simbólicamente el Edén. Y hay una enorme simbología, como nos explicaba James, de las frutas, los árboles, las granadillas real que están hechas en las paredes, en los relieves. Bueno, de la misma manera, esta vestimenta era increíblemente lujosa por fuera y muy modesta por dentro. Si se fijan, es al revés que el templo. El templo era más austero en los niveles más lejanos del Santísimo, y conforme se iba adentrando a la presencia de Dios, se volvía más lujoso. Bueno, sucede lo mismo con la ropa del sacerdote. El sacerdote era vestido de un lujo tremendo por fuera, alabando a Dios, porque por fuera era que estaba en contacto con Dios en el lugar santísimo, y por dentro estaba vestido, las ropas que le tocaban su piel eran blancas y sencillas. Dice que él llevaría cargando el nombre de las tribus de Israel. Ahora, esta palabra que se repite aquí, y la vamos a ver varias veces, se dice que tiene un concepto como de cargar, de tomar, de levantar. Ahora, es difícil entender esto cuando hablamos de una palabra, porque las palabras no tienen peso, no tienen masa, no se cargan. Y entendemos cómo podemos cargar una palabra, un nombre, cuando vemos el traje del sumo sacerdote y físicamente está cargando estos nombres. Ahora, me gustaría llevarlos atrás a Éxodo 20, al versículo 7, donde vemos el mismo uso de la palabra.
diferentes versiones del mandamiento acerca de no usar el nombre de Dios en vano, en donde los traductores de estas versiones nos han querido dar a entender que el nombre de Dios no se tiene que usar o decir en vano, porque, como les decía, una palabra no se puede cargar. Pero la palabra en el texto original del verso Éxodo 27 del mandamiento acerca del nombre de Dios en vano, literalmente dice la misma palabra que se usa aquí en Éxodo 28. Como Aarón cargaba estos nombres sobre sus hombros en recordatorio continuo en la presencia del Señor, de la misma manera el texto original en Éxodo 27 dice literalmente que no cargues o que no lleves el nombre de Dios en vano, porque Dios no dejará sin castigo al que cargue el nombre de Dios en vano. Entonces, en lugar de las traducciones más antiguas que tenemos, que se hicieron obviamente con la muy buena intención de parte de los traductores por darnos a entender cómo se podía llevar, cómo se podía cargar un nombre, entonces ha sido un poco confuso, porque mucha gente, y esto está bien, interpreta el mandamiento como que no debemos de usar el nombre de Dios como para decir malas palabras, o como cuando alguien se maja un dedo y dice Jesús. Y eso es correcto, porque necesitamos ser reverentes y tener respeto hacia nuestro Padre Celestial. Pero en realidad lo que está hablando el mandamiento acerca de no cargar el nombre de Dios en vano se ilumina cuando leemos en este capítulo que estudiamos hoy cómo era que Aarón físicamente cargaba los nombres. Quiero que pensemos en eso, en que Éxodo 27 está hablando acerca de cargar el nombre de Dios, físicamente llevar puesto ese nombre y no hacerlo en una forma banal. Continúo leyendo, quédense con esa idea en la cabeza. Dice, este es sobre el diseño del pectoral. Después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Esto es interesantísimo porque, vamos a ver cómo se guardaban unas piedritas que se tiraban para ver si Dios estaba de acuerdo o no con algo que ellos estaban haciendo. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod de lino tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Haz el pectoral de una sola pieza de tela doblada de forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros cada lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una andularia blanca. La tercera hilera consistirá de un jacinto anaranjado, una ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilio azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigrana de oro y cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel. Y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello de pertenencia. Este nombre va puesto físicamente como si le perteneciera a cada una de estas tribus. Versículo 22. Para sujetar el pectoral al efod, prepara cordones trenzados de hilo de oro puro. Luego, haz 2 anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Ata los 2 cordones de oro a los 2 anillos colocados en el pectoral. También ata los otros extremos a los cordones de las monturas de oro que van sobre las sombreras del efod. Luego, haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los bordes interiores del pectoral junto con el efod. Y haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a la parte delantera del efod, debajo de las sombreras, justo por encima del nudo donde la faja decorativa se ciña al efod. Luego sujeta estos cordones azules, los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. Así el pectoral quedará firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. Básicamente lo que está diciendo es que es un delantal, el efod, y que hagas un cuadrado con las piedras incrustadas. Este cuadrado tiene anillos en las esquinas en el mismo lugar que el delantal y que con hilos de oro se amarren uno a otro de forma que quede fijado como un pectoral aquí en el pecho, en el frente. Continúa en el capítulo 29, en el versículo 29, perdón.
De esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará, y esta es de nuevo la misma palabra de Éxodo 27, Nasá es en hebreo. Aarón llevará, cargará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón, en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra en presencia del Señor. Dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Tumim para que Aarón lo cargue de nuevo, Nasá, que cargue físicamente estas piedras sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre en la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Bueno, esto explica por qué a este pectoral se le conoce como el pectoral del juicio. Porque aquí era donde se guardaban estas piedritas, eran como monedas, es incierto cómo se usaban. Y se le hacía una pregunta a Dios, el sumo sacerdote se la hacía. Se sabe que estas piedras se tiraban como tiraríamos hoy en día un dado. Y estas decían lo que Dios quería hacer o no. Este pectoral lleva los nombres de las 12 tribus de Israel. Son 4 hileras de 3 piedras. Y entonces termina de llevarnos claridad a la idea de cómo un nombre puede ser físicamente cargado, cómo yo puedo llevarlo encima. Y quiero que vayamos pensando en esta idea de si yo verdaderamente llevo puesto la camiseta del equipo de Jesús. Si como el sumo sacerdote lleva hasta este momento cargando los nombres de las tribus de Israel, ¿será que yo estoy llevando el nombre de Jesús conmigo a donde sea que voy? ¿Será que este mandamiento en Éxodo 27, si lo traducimos consistentemente con la palabra, nos está diciendo que no carguemos físicamente con nosotros el nombre de Dios en vano? Ahora, sé que va a haber gente que tiene preguntas acerca de estas piedritas del Urim y el Tumim, y como les digo, eran simplemente herramientas para discernir la voluntad de Dios. No sabemos cómo se usaban, se describen en Números 27-21, en 1 Samuel 28. Esdras en el capítulo 2 también describe cómo más o menos se usaban, y se implica su uso en otros pasajes en Jueces, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta cómo era. Continúo leyendo, versículo 31. Confecciona el manto que se usa con el efod de una sola pieza de tela azul, con una abertura en el centro por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con el cuello tejido para que evite que se rasgue. Haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata, sujétalas al borde del manto, alternándolas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre a la presencia del Señor en el lugar santo. También cuando salga de ahí, si lleva puesto el manto, no morirá. Luego, y esto es en lo que quiero que nos concentremos, luego haz un medallón puro y grábalo como un sello de pertenencia de nuevo. Es una marca que denota pertenencia, con las palabras santo para el Señor. Con un cordón azul sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo cargará, lo llevará, al igual que se lleva el nombre de Dios en el versículo de Éxodo 27, al igual que lo expresa este mandamiento. Aarón llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas. Cuando consagren sus ofrendas sagradas, Aarón tendrá que llevarlo de nuevo, cargarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. La túnica con diseños para Aarón, téjanla con tela de lino fino, con el mismo lino haz también un turbante, confecciónalo además una faja y adórnala con un bordado colorido. Para los hijos de Aarón, confecciona túnicas y fajas, gorros especiales que irradien belleza y esplendor. Esto me hizo mucha gracia porque veo aquí toda esta vestimenta
para el sumo sacerdote, para darle gloria a Dios, todo este colorido y belleza, cómo contrasta con la mayoría de los clérigos hoy en día que usan uniformes y que en su mayoría son negros, ¿verdad? Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras y luego úngelos y ordénalos. Conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Hazles también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel y les cubra desde la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entran al tabernáculo y se acercarán al altar en lugar santo para realizar sus tareas de sacerdotales. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es la ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Ok, quiero que nos devolvamos al versículo 36 y pensemos en esto. La palabra escrita en el medallón, en el sello de pertenencia que denota que Aarón ahora como sumo sacerdote es propiedad de Dios, es usada extensamente en el capítulo 27 de Levítico, donde se explica cómo las ofrendas y los diezmos que el pueblo de Israel le da a Dios, una vez que son ofrecidas a Dios, se convierten en esta misma frase. Literalmente dice, santas, propiedad de Yahweh. Eso es lo que dice el inscrito en el medallón de la frente de Aarón. Entonces, como una ofrenda que se da a Dios, y deja de ser mía cuando yo la traigo para él, o cuando un israelita la traía para él, de la misma manera ahora Aarón como sacerdote de Dios le pertenece, se convierte en santo y es de Dios, y le toca llevar el nombre de Dios, como cuando me pongo un uniforme y represento a Jesús sobre la tierra. De la misma manera, en este momento Aarón tiene que cargar el nombre de Dios cuando está en su presencia. Yo les pregunto, ¿no les parece interesante y recuerdan este lenguaje que se usa tanto en las Escrituras, que es usado tanto por Pablo y por Pedro, de que somos una nación santa, de que somos una nación de sacerdotes, que somos unidos a la vid de la familia de Dios que originalmente es el pueblo de Israel? Y es que por ahí va la cosa. Quiero que a partir de hoy estemos seguros cada vez que leemos el mandamiento acerca de no llevar el nombre de Dios en vano. Y la Reina Valera es la que tal vez lo traduce mejor cuando dice que yo no tomaré el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos una nación santa ahora. En Éxodo, en el capítulo 24, que ya lo vimos y tal vez no recuerden este detalle, pero en único momento en todo el proceso y todos los procesos sacerdotales, todos los rituales, el único momento en que la sangre de un sacrificio es derramada sobre alguien es cuando esta persona se convierte en un sacerdote. No hay ningún otro momento donde después de un sacrificio la sangre se agarre y se le tire encima a la gente. O sea, yo sé que para nosotros ahora eso sería bastante asqueroso, que me tiren sangre de un toro muerto encima. Pero en esta época esa era la consagración, en el momento en que el sacerdote se hacía sacerdote y que asumía su sacerdocio. Bueno, en el capítulo 24 de Éxodo vemos cómo en el sacrificio donde el pueblo de Israel hace como el handshake, le da la mano a Dios y le dice, ok, haremos todo lo que tú nos pides, somos tu pueblo. La mitad de la sangre del sacrificio es guardada y se hace lo que típicamente se haría en uno de esos rituales. Pero extrañamente, y en el único momento que ocurre esto en la Biblia, Moisés, y les leo, dice, entonces Moisés tomó la sangre, esto es Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba, esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. A esto ya el pueblo había respondido antes que sí. Esto es clave para entender lo que está pasando. Ya el pueblo de Israel fue consagrado en ese momento como una nación de sacerdotes. Y cuando llegamos al capítulo que vemos hoy, al capítulo 28, vemos como en el sacerdocio se carga físicamente, es que cargamos físicamente el nombre de Dios en nuestra frente.
no tomar el nombre de Dios en vano, familia, no es no jurar por Dios. Es que yo soy de Dios, soy santo, o sea, separado. En hebreo es Kamesh la Yahweh, separado y propiedad de Yahweh. Y nosotros, como ahora, si la sangre de este sacrificio que se hizo en el monte Sinaí, que vimos en el capítulo 24, hace santo al pueblo de Israel, los hace separados y sacerdotes, y nosotros nos unimos a ellos como injertados en una vida, en ese lenguaje precioso que nos describe Pablo. Imaginen aún más cuando la sangre de nuestro Señor Jesucristo es derramada para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo no nos convertimos en una nación santa que tiene por obligación cargar físicamente, ponernos esta camisa, esta chema de Cristo para representarlo no en cómo hablamos, que lo tenemos que hacer con respeto, como muy bien explicó James cuando habló del mandamiento en Éxodo 27. Eso lo tenemos que hacer. Pero es además, en un sentido amplio, en absolutamente todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Yo llevo ese sello en mi frente con el nombre de Yahweh, de mi Dios, del más alto, del Padre de todos, del máximo, y lo represento debidamente en cada acto, en cada cosa que hago, cuando estoy escondido, cuando no, cuando me ven, cuando no me ven, en frente de la gente, en la privacidad de mi casa. En Números 6, en el capítulo 6, en el versículo 27, termina de llevar, es el home, la carrera termina de anotarse cuando se cuenta esta misma historia. Y en Números nos cuentan la oración que Dios le pide a Aarón, a Moisés, que rece por el pueblo de Israel en un momento en que están enseñándoles a cómo hacer un voto nazareno. Y es una oración preciosa que todavía algunas iglesias de hoy usan, y se las voy a leer. Dice así, Números 6:22. Jehová habló a Moisés diciéndole: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis, y leo de la Reina Valera, a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y esto es lo más precioso. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Cargarán físicamente el nombre de Dios. Y dice Dios después: y yo los bendeciré. Entonces, esto no les recuerda a Pablo en Romanos 12, cuando nos está hablando de que seamos un sacrificio vivo y santo, que agrade a Dios. Es que no se trata nada más de, como les decía al principio, de no decir Jesús cuando me majo un dedo con un martillo. Esto se trata de toda mi vida. Se trata de cómo me comporto. Si yo realmente puedo llevar físicamente, cargar el nombre de Dios conmigo y representar a Jesús en absolutamente todo lo que hago. Primera de Pedro 1, en los versículos 15 y 16 dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y está hablando de esto, del sacerdote con su inscripción en la frente, y dice: pues las escrituras dicen, aquí lo está citando, sean santos porque yo soy santo. Es una alusión a cómo nosotros le pertenecemos a Jesús, a cómo nosotros llevamos su nombre en nuestras frentes, y a cómo físicamente tenemos que ver, tenemos que enfrentarnos a esta realidad, familia, en nuestras vidas, si nosotros de verdad tenemos esta camiseta puesta. Si yo de verdad tengo la valentía para ponérmela, para cargar el nombre de Dios a donde sea que yo vaya y en todas las cosas que hago. Recuerdo Hebreos en el capítulo 9, cuando
el autor nos habla acerca de cómo la sangre de los toros y de estas cabras es suficientemente bueno para limpiar de impurezas nuestro cuerpo, purificarnos. Y entonces con más razón la sangre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, que se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto para nuestros pecados, nos limpia totalmente, nos limpia de nuestros pecados pasados, de nuestros pecados futuros, y nos obliga, nos compra por un precio. Este sello que se hizo por primera vez como santo que pertenece a Dios, a Yahvé, que se puso en la frente de este sacerdote, en el que hizo al pueblo de Israel una nación santa a la cual nosotros fuimos añadidos, y que ahora por la sangre perfecta del sacrificio de Jesús llevamos, cargamos su nombre a donde sea que vayamos. Familia, oremos para poder hacer esta tarea bien. Padre, te ruego que nos permitas la valentía, la fortaleza y las ganas, el fuego en nuestro corazón para poder llevar tu nombre a todo lugar de manera santa, que te pertenecemos, de forma de que podamos ser una nación de sacerdotes, la nación que te agrade, Señor, que pueda llevar tu palabra hasta el último rincón de la tierra, y que nos comportemos hoy y aquí donde estamos con la compasión y el amor entre nosotros y por los demás, por la gente que vive sin esperanza el día de hoy, y que no fallemos. Danos esta fortaleza, Señor, para que estés orgulloso de nosotros y que un día puedas vernos a la cara y decirnos: siervos fieles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, los amo entrañablemente. Muchas gracias. Hasta luego.